buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su podcast en Derecho y Política Criminal. Hoy vamos a explicar el delito de inasistencia alimentaria, que es una situación que lastimosamente sigue afectando a muchas personas en los países de América Latina y por qué no en el mundo, y que puede comprometer derechos sensibles como de menores y también incluso personas mayores. Por eso es importante tener en cuenta que el derecho, buscando ser lógico, organizado, sistemático y sobre todo ser justo, analizar esta situación de una forma imparcial para precisamente determinar en qué casos hay delito y en qué casos no lo hay. Y por eso, y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que debemos señalar, y que es muy importante actualmente, es el fin de protección de la norma, que quiere decir básicamente cuál es la finalidad que tuvo el legislador al momento de elaborar la ley para precisamente aplicar esta situación o este delito. Y como ya lo podemos ver, el fin último de proteger el bien jurídico de la familia. Esa institución básica, esa institución nuclear de la sociedad, que es muy importante en la formación de las personas que después salen a la calle, al tráfico jurídico, a la organización social, a configurar un mundo, y que de ella depende precisamente también la formación ética, que las personas busquen hacer el bien y por supuesto que no busquen cometer delitos. Entonces la familia básicamente, por esa razón y por muchas otras razones, siempre va a ser un derecho fundamental importante para su protección. Entonces lo que está buscando el legislador es esta norma para castigar el incumplimiento de esos deberes asistenciales, morales y sociales, y para eso precisamente se creó este delito en los artículos que ya vemos en pantalla. Ahora, es importante tener en cuenta, según el Código Civil, cuáles son las personas que en sentido general tienen derecho a los alimentos. Repito, en sentido general, puede que esto tenga algunas situaciones cambiantes o algunos detalles que sean específicos, ya sea por ley, por jurisprudencia, por lo que dicen las cortes, etc. Aquí lo vamos a mencionar en sentido general. Por supuesto que hay casos que son lógicos, que son muy comunes, por ejemplo, los alimentos a los hijos, los alimentos a los padres, pero hay otros casos que contempla la ley, repito, que pueden tener sí o no detalles. Entonces, el Código Civil menciona que son titulares de los derechos de los alimentos el cónyuge, los descendientes, los hijos, los ascendientes, los padres, los abuelos. También a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa. Esto es un tema que tiene que ver con los procesos de divorcio, a los hijos, su posteridad y a los nietos, a los ascendientes, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos, al que hizo una donación, y como dice al final, no se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley los niegue. Como ya lo dije al principio, puede que esto tenga algunos detalles a tener en cuenta, pero en sentido general, y los casos más comunes son los que ya podemos ver y analizar en pantalla. Ahora, como siempre es importante tener en cuenta que el objeto de los procesos, de los trámites, son los hechos, que eso es lo que le da vida precisamente al derecho, pues haciendo un pequeño repaso de lo que sucedió aquí, es que el sujeto A, que es padre de un menor, denuncia a su madre B porque esta última desde hace un tiempo, más o menos unos años, no le proporciona alimentos que, pues en sentido general, pues serán comida, vivienda, educación, vestido, recreación y pues lo que ya está estipulado por ley. Ahora, ¿qué es lo que dice el código? ¿Qué es lo que dice la norma? Dice, el que se sustraiga sin justa causa, ojo, el que no pague sin justa causa, en palabras más comunes, a la prestación de alimentos que legalmente debe a sus ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivo, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en X número de años de sanción. La pena será de X número de años cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor, porque ya sabemos que los menores pues son personas que tienen mayor debilidad, que se encuentran en crecimiento, que se están adaptando a una vida y por supuesto necesitan mayor protección por parte de la ley. Ahora, vamos a hacer la disección, si se me permite esta expresión, de este delito. Vamos a analizarlo. Y es que la Corte ha definido que la conducta punible de inasistencia alimentaria se configura a partir de estos elementos. Primero, la existencia del vínculo o parentesco entre el alimentante, el que da alimentos, y el que los recibe, y alimentario. Y esto es muy importante porque es precisamente ese vínculo el que reconoce la ley para que nazca el deber legal de proporcionar alimentos.
El segundo ítem que debemos tener en cuenta es la sustracción total o parcial de la obligación. Es una persona que no paga, en palabras comunes, no paga los alimentos o lo hace incompleto, porque fíjense que también dice total o parcial. De pronto lo hace, pero lo hace incompleto. Y recordemos que en el Código Penal tenemos que ser taxativos, tenemos que ser estrictos en lo que leemos. Tercero, y no menos importante, la inexistencia de una justa causa, de modo que el incumplimiento ocurra, ojo, sin motivo o razón que lo justifique. Esto es, el dejar de hacer, por ejemplo, el dejar de pagar los alimentos, de proporcionarlos, lo que se debe hacer tiene que ser infundado. No es porque la persona de pronto no pueda, no, tiene que ser infundado, inexcusable. Es una persona que puede pagar, pero no lo está haciendo, es decir, se está sustrayendo de su obligación legal. Ahora, la inexistencia alimentaria se caracteriza por ser un delito de peligro. Esto quiere decir que no debemos esperar a que haya un daño, a que haya una tragedia, ni mucho menos, para que este delito se consume, se configure, ya que la sola situación de sustraerse a este deber legal de proporcionar alimentos va a poner en peligro la subsistencia de la persona a la cual se le deben alimentos. Imaginemos el caso de personas menores, personas de la tercera edad, donde es fácil advertir la situación en peligro que pueden encontrarse. Entonces, no se requiere la causación efectiva de un daño al derecho fundamental. Esto es importante notar, corresponde a un interés de tutela supraindividual que se origina de la institución de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que ya lo estuvimos mencionando en un principio. Entonces, la familia como una institución que ya existe desde que la persona nace, hace que se generen unos deberes en los sujetos. Estos son unos deberes especiales de solidaridad y asistencia entre sus integrantes. Y recordemos que hoy en día la familia, pues la sociedad y el Estado cada vez más se están rigiendo por el principio de solidaridad. Entonces es muy importante tener en cuenta que al sustraerse del pago de los alimentos también se están vulnerando estos principios de solidaridad y asistencia entre los integrantes de la familia. Entonces se advierte que el daño social de la conducta, al margen de los perjuicios que se puedan producir, radica en la desestructuración de uno de los componentes esenciales de la familia. Esto es el deber de asistencia entre sus integrantes. Es decir, más allá del tema económico, que esto se traduzca en dinero, inclusive más allá del deber legal o la situación de peligro, que son muy importantes, también, repito, debemos tener en cuenta que se empieza a afectar, se empieza a desestructurar la familia en sus componentes esenciales, con las consecuencias que esto puede traer para la sociedad. Entonces, ¿por qué se desestructura o se afecta? Porque se están afectando el deber de asistencia que tienen los integrantes de la familia. Recordemos que la familia debe regirse por la armonía y por la unidad de sus integrantes, así lo establece la Constitución política, y el derecho penal está precisamente protegiendo esos valores, esas relaciones. Entonces, la Corte ha entendido que la inasistencia alimentaria es un delito de infracción de deberes, por cuando no atiende tanto la actividad del comportamiento externo del individuo en un mundo exterior X, en una organización, en la sociedad general, no, sino que es básicamente centrarse en el incumplimiento de ese deber especial que le incumbe, ojo con esta palabra, porque se encuentra en un determinado rol social. Es decir, esto no es tanto como la persona se comporta en general, digamos, con los terceros con los que se relaciona en la sociedad. No, es un tema de que, como ya lo dije, cuando nacemos, las instituciones como la familia ya existen. Entonces, hacen parte de ese componente de la sociedad, del Estado, que eso implica una paz, un funcionamiento de la sociedad. Si eso se empieza a afectar, pues el sistema también se va a afectar. Entonces, cuando nacemos ya, por el simple hecho de nacer dentro de la familia, que es una institución que ya existe, ya se nos otorgan un rol, unos deberes que debemos ejercer por hacer parte de esta sociedad. Por ejemplo, imagínense los padres con los hijos y el deber que ya tienen por darle vida precisamente a ese hijo, para tener un ejemplo bastante sencillo de asimilar. Ahora, hablando un poco sobre el bien jurídico, que es casi lo mismo que decir como el derecho o el derecho fundamental, el objeto jurídico que se está protegiendo en este caso, pues como ya lo dijimos, tiene fundamento en el deber de solidaridad que une a los miembros de la familia, garantizar la subsistencia del beneficiario. Entonces, el bien jurídico que se protege, ojo con este punto, me parece interesante, no estamos protegiendo aquí tanto el tema del patrimonio económico. Más allá de que esto es un asunto que en el fondo pues se va casi que inevitablemente traducir en dinero, no se castiga tanto la defraudación de un patrimonio económico, no, sino que se está protegiendo la familia, faltar a ese compromiso nacido del vínculo de parentesco que pone en peligro la subsistencia del beneficiario y la estabilidad de la familia, que no es un dato para nada menor.
Ahora, sobre el carácter justo o injusto de infringir este deber, hay que hacer mucho hincapié. Hay que tener muy presente esta situación y ojo con este punto. Resulta fundamental la determinación de las posibilidades fácticas y jurídicas del obligado a suministrar alimentos. Es decir, cuando se está juzgando a una persona porque no da alimentos, ya sea penalmente, inclusive me atrevería a decir desde otros puntos de vista, hay que analizar la posibilidad fáctica, es decir, de los hechos, de la realidad y jurídica de esa persona para poder suministrar alimentos. Porque si es una persona, por ejemplo, que está desempleada, que no tiene, digamos, ninguna fuente de alimentos, de ingresos que sea estable, pues precisamente ese deber que está infringiendo pues va a pasar de injusto a justo, porque nadie está obligado a la imposible. Y esto es un asunto probatorio, que, por ejemplo, el acusador va a tener que probar muy bien, va a tener que buscar las pruebas pertinentes para tener muy claro este asunto y llevárselo al juzgador. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que el deber de asistir a alimentos se establece sobre dos pilares. Primero, la necesidad del beneficiario. Sí, el beneficiario necesita los alimentos, es muy importante, pero también otro. Ojo, no es alternativo, no, tienen que ser los dos, es una acumulación. El segundo es la capacidad económica del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, ojo, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. Entonces, cuando el agente incumple su obligación no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia de fuerza mayor, como es la carencia de recursos económicos, mal puede decirse que es una persona que va a ser responsable penalmente. Por cuanto el castigo de sustraerse a este deber no puede transgredir, y ojo con esto, como ya lo dijimos, el principio jurídico, el principio general del derecho, que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, este asunto también es muy importante tenerlo claro con las pruebas, pero como dice la Corte, no se trata de realizar un análisis exhaustivo y detallado, no es que vas a buscar ahora un análisis financiero o una auditoría financiera para analizar cada detalle, cada punto, no. Lo que se busca es que se obtengan datos, ¿no? Datos concretos que permiten revelar, que permiten dar información sobre la verdadera posibilidad monetaria o la capacidad económica que debe tener la persona para poder juzgarla. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, de datos concretos sobre cuál es la capacidad económica de esa persona, cuál es esa posibilidad monetaria que tiene para suministrar los alimentos. Y ojo con este punto, porque algo que pasó en este caso es que la experiencia nos enseña que por lo general quien trabaja pues va a recibir un dinero como contraprestación de su salario, sí. Pero ¿qué pasa con las personas que de pronto no tienen ingresos estables o no tienen trabajos estables? Entonces hay que tener en cuenta esas variables, es decir, esa regla de la experiencia pues no va a aplicar en todos los casos. Siempre hay que partir de los hechos probados en el caso concreto, y si la fiscalía, que es la parte acusadora, no lo hace, pues va a tener precisamente problemas o puede tener problemas más adelante para sostener su tesis. Ahora, pensamiento en contrario, dice la Corte, pensar en contrario, que esto acabamos de decir, sería tanto como hacer esa ficción, consentir que el solo título profesional de una persona por el simple hecho de tener un título profesional, sería equivalente a presumir la capacidad económica. Esa inferencia es inadmisible, ¿no? Porque debemos basarnos siempre en la realidad. Y como ya lo dijimos antes, pues todos los datos anteriores, sobre todo que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí, por ver este video. Espero que te haya gustado, que hayas obtenido una información valiosa, y muchas gracias a las personas que se han suscrito. Like y suscríbete para más videos, para más información, me sería de muchísima ayuda. Y hasta acá voy a dejar este video. Te mando un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.